Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 26 de diciembre del año 2024. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento. Notas rápidas. Lamentablemente en el estado de Sinaloa la situación no se compone. Ahora tengo que comunicarles que durante la noche se confirmó el asesinato de una persona y 3 mujeres que resultaron heridas en un ataque a Campo El 10. Los hechos ocurrieron este pasado 25 de diciembre por la noche. Además, encontraron el cadáver de una persona en Escuinapa en plena Navidad, en pleno 24 de diciembre. Informó Radio Fórmula Sinaloa. Comentarles que el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego mandó un contundente mensaje por ser Navidad. Declaró que Dios los cuide, porque Morena les va a robar todo a los mexicanos. Son declaraciones ya evidentemente de una confrontación con el régimen de Claudia Sheinbaum. Sabemos que Salinas Pliego no tiene temor de enfrentarse a Claudia Sheinbaum, al régimen narcotraficante, porque ya le ocasionaron un daño patrimonial de más de 5,000 millones de pesos. Y no miente Salinas Pliego cuando dice que Sheinbaum, que Morena, viene con ganas de robarnos absolutamente todo. Lo último que están ahorita intentando robarse es el Fondo de Vivienda de los Trabajadores Mexicanos, el Infonavit. Más de 2 billones de pesos mexicanos quiere robarse Claudia Sheinbaum, y la reforma ya fue realizada, ya fue aprobada por el Senado de la República. Para enero, para el 6 de enero, se planea que la Cámara de Diputados la apruebe rápidamente y que Claudia Sheinbaum la promulgue, esta reforma para poderse robar el Fondo de los Trabajadores Mexicanos. No miente Ricardo Salinas Pliego, no exagera cuando dice que Morena ha venido a robarse todo. A López Obrador no le bastó con los más de 186,000 millones de dólares que le robó a México en los últimos 6 años. Tienen hambre, tienen una ambición desmedida, tienen una enfermedad por robar todo el patrimonio de México. Precisamente sobre estas declaraciones de Salinas Pliego, les voy a compartir a continuación pues la cita textual de lo que dijo. Dijo a través de su cuenta de X. A ver, permítanme, es que esa no era la cita. Vamos a mejor recuperarlo de una antigua emisión. Lo vamos a recuperar de un audio que es subido a la estación de radio en ebooks. Por cierto, les invito también a escuchar los cortos. Algunas veces no da tiempo de subir todas las notas al canal de YouTube. Podría tener algún problema de ser tedioso y además que las notificaciones no suelen realizarse más de una por día. Entonces pueden escuchar la estación de radio en ebooks, donde pues ahí se actualiza el contenido más regularmente en podcasts pequeños. Vamos a escuchar esto. Salinas Pliego manda contundente mensaje por Navidad. Que Dios los cuide, porque Morena les va a robar todo. Esto lo dijo a través de sus redes sociales, destacando el mensaje: inflación e impuestos, las herramientas favoritas de los políticos para empobrecer a ese pueblo que dicen proteger, 3 puntos, y del que no dejan de robar, al pueblo que el crimen organizado mata, envenena y extorsiona. Pregunta: ¿hasta cuándo aguantarán? ¿O cuándo se irán a organizar para pedir, a cambio de tanto impuesto, una vida más segura, y que dejen de abrazar y proteger delincuentes?
escribió el dueño de Grupo Salinas, citando un video del economista Thomas Sowell, conocido por sus análisis sobre economía y políticas públicas. Cuestionado Ricardo Salinas Pliego, en caso de ser presidente, si él cobraría impuestos, declaró: solo hubiera un gobierno capaz de dar resultados, como tener un sistema de salud funcional, seguridad pública y apenas energías para los criminales. Y penas enérgicas para los criminales. Un sistema educativo que les permitiera a los jóvenes tener una oportunidad de vivir mejor en el futuro y ganar dinero, infraestructura adecuada para el buen funcionamiento, el desarrollo de la sociedad. 3 puntos. No para gastarlo en estupideces que no funcionan y que no tienen sentido solo por resentimiento personal o para robármelo, y que mis hijos estudien en el extranjero. Mis hijos menores estudian en México, todos. ¿Para qué tanta hipocresía y falsedad? Fin de cita. Fue lo que respondió Salinas Pliego, y yo creo que esta respuesta sí ya nos habla de una aspiración política, ¿no? Siguiendo probablemente el caso de Donald Trump, que siendo empresario se metió a la política y ha hecho maravillas, pues él conoce el entorno de las políticas económicas que sí funcionarían en un país. Lo hemos escuchado largamente en sus opiniones. Ahora bien, el último comentario nuevamente es una pedrada para el desaparecido, ya hasta perdí la cuenta de los días, narco expresidente López Obrador. Porque recuérdese que el hipócrita dijo que todos los que estudiaban en el extranjero era porque aprendían a robar. Y resulta que los hijos de López Obrador, o bueno, el menor de edad, estudia en Inglaterra, en el extranjero, en las universidades donde convive con los criminales, con los hijos de los criminales Illuminati, de las dinastías satánicas que gobiernan el mundo. También acuérdense que el hijo de José Ramón López Beltrán nació como estadounidense. No quiere que tenga la nacionalidad mexicana, porque López Obrador odia profundamente a México. Pues sí, ya es franco, ya es directo el enfrentamiento que tiene el empresario mexicano Salinas Pliego con el narco partido Morena. Pues esperemos que de esto salga algo bueno, algo positivo para nuestro país y que no se quede simplemente en palabras. Nos vamos con nuestra siguiente nota. Hoy hay muchas noticias interesantes. Nos vamos con... en Sinaloa, un caso muy singular, desapareció una jirafa del zoológico de Culiacán. Consideran que es pues absurdo, pues al medir más de 4 metros de altura una jirafa, que digan que se ha desaparecido, que se les perdió, que se les desapareció, pues no es como tal creíble. Se cuestiona fuertemente al director el nuevo director del zoológico, quien se ha limitado a decir que cuando él llegó ya no se encontraba, que ya no había jirafa, que solamente se encuentran pocos ejemplares. Entonces, pues algunos han especulado que probablemente el animal habría muerto y que pues lo estarían ocultando, ¿no? Habría muerto por algún caso de negligencia o a lo mejor y vendieron el animal. No se sabe bien qué es lo que está ocurriendo o si se va a abrir una investigación al respecto. Pero recuérdese que pues el estado de Sinaloa ante todo es un estado gobernado por el crimen organizado. Entonces, aunque una jirafa, pues yo no le veo ninguna utilidad al crimen organizado, quién sabe para qué se lo pudieron haber llevado o qué hicieron con el animal. Entonces, en el clima de violencia e inseguridad, parece que las autoridades están desaparecidas y ahora comunican que desapareció un animal del zoológico. En México, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego presumió una cena con el cantante Luis Miguel. Lo cual me lleva a pensar que si fuera candidato a la presidencia de México, Luis Miguel sería una de las figuras que apoyarían la campaña de Salinas Pliego, y también es una muestra pública por parte de este influyente cantante, al que se le conoce como el Sol de México, pues no el periódico, se le estaría bueno Luis Miguel presentándose como un también opositor al narcorrégimen de Claudia Sheinbaum. O sea, como artista, él no estaría a favor de esta narcodictadura.
Y hay que recordar que muchos cantantes se han doblado a este narcorrégimen, lo han apoyado, lo han arropado, lo han mimado, se han dejado exhibir con ellos, que son criminales. Por ejemplo, recordamos al difunto Armando Manzanero, cuyo nombre queda en la lista de las vergüenzas porque fue uno de los que apoyó al narcopresidente López Obrador. Encontramos muchas, entre comillas, celebridades, porque algunos hasta eran comediantes, de los que han apoyado esta narcodictadura que deja como resultado más de 200,000 personas asesinadas. Pero entonces el cantante Luis Miguel no sería simpatizante del narcorrégimen asesino de Claudia Sheinbaum. Fíjese todos los mensajes que pueden interpretarse de una simple fotografía. En el estado de Chiapas, Morena impone la aberración, matrimonio gay, no pedido por los chiapanecos, quienes sufren de inseguridad y pobreza, pero aunque no lo quieran, el régimen de Morena, el régimen de Claudia Sheinbaum, como brindarles seguridad, como brindarles empleo, pues no. En lo que se desperdiciaron los recursos es en imponer que un concepto falso, que la unión de dos hombres para la fornicación viene a ser matrimonio y familia. Vamos con nuestra siguiente nota. México, absurdos. Claudia Sheinbaum critica a las narcoseries al finalizar su narcoconferencia, su conferencia matutina. Pero ella no hace nada contra el narcoproductor de series guatemalteco Epigmenio Ibarra, socio de López Obrador. La empresa Argos pues se ha dedicado a producir precisamente narcoseries que distorsionan completamente lo que son realmente los capos del narcotráfico y a lo que se dedican. Claudia Sheinbaum considera que lo que acerca a los jóvenes al narcotráfico no es el narcotráfico mismo en las calles de México, no son las narcomasacres que se cuentan ya por cientos en su sexenio que apenas comienza. No, para Claudia Sheinbaum el problema son la televisión, las narcoseries. ¡Qué absurdo! Por cierto que Claudia Sheinbaum tampoco impone ninguna sanción contra aquel actor militante de Morena y que le gusta hacer también series de narcos, que es Tenoch Huerta, un actor racista vinculado a la corporación Marvel, ahora propiedad de Disney. En México se cumplen 33 años de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que demuestra el fracaso del modelo comunista, destacó América Rangel del Partido Acción Nacional, militante provida. La Organización Mundial de la Salud, en una declaración de su titular Tedros Adhanom Ghebreyesus, niega totalmente que impusiera por la fuerza normas sanitarias, por ejemplo, los confinamientos, la vacunación obligatoria, la utilización de los cubrebocas. Esto lo destacó el día de hoy la cuenta de Deyanira, @Deyanira. Las políticas sí fueron promovidas por la OMS, fueron desastrosas y realmente se demostró que tuvieron pocos resultados al momento de procurar salud y orden en la crisis sanitaria. Así que bueno, pues esto dice Deyanira, es como si el titular de la OMS fuera Poncio Pilato y se estuviera lavando las manos ante lo que hicieron. Y que todos sabemos que sí lo hicieron, ¿no? No es una teoría, no es algo que nos estemos inventando. Ellos hoy lo están negando, pero sí impulsaron todas estas políticas. En Yemen, bueno, pues el mismo titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, contó que estuvo durante el jueves cuando estaba en el aeropuerto de Saná, cuando el Estado de Israel realizó un bombardeo contra las fuerzas rebeldes hutíes en Yemen y que como resultado de este ataque dejan a 2 personas sin vida. En Estados Unidos, Donald Trump anuncia que retirará a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Miembros de su equipo de transición lo han confirmado así a la prensa desde el pasado 23 de diciembre. En Sinaloa encuentran mujer con huellas de tortura, sin vida, debajo de un árbol, en El Rosario, en el estacionamiento de un centro comercial al sur de Culiacán, Sinaloa. Esto lo reporta Jesús Colio. En Chihuahua, Claudia Sheinbaum no supo persignarse. Es criticada
por fingir persignarse en Chihuahua frente a una comunidad indígena. Claudia Sheinbaum fue y se reunió con una dirigente política indígena de ese estado, pero ella es católica y entonces se persignó ante una cruz. Claudia Sheinbaum fue incapaz de hacer la señal de la cruz con el dedo pulgar e índice, debido a que ella es judía y atea. El pueblo judío, el que crucificó a Cristo en el año 33 después de Cristo en Jerusalén, acusándolo de aparentemente como una especie de herejía, ¿no? Porque él proclamó el mensaje de ser el Hijo de Dios, de ser el ungido de Dios, de ser el Mesías. Y ellos no quisieron creerle. Entonces, pues Claudia Sheinbaum es muy criticada en redes sociales por fingir persignarse, siendo que no es capaz de persignarse y que no es católica, sino que es judía y por ser judía y atea, completamente ajena al sentir popular de México. En esta ocasión sí vamos a ver el video porque realmente vale la pena contemplar qué fue lo que hizo. Creo que aquí se va a poder apreciar bien y verdaderamente es un acto de mucha deshonestidad por parte de Claudia Sheinbaum, pues mostrarse fingiendo persignarse, porque con los asuntos de la fe no se debe de jugar simplemente por un interés político, por un interés manipulador. Incluso se burla al momento de que finge persignarse. Todo el tiempo que ocurrió el asesinato precisamente en esa comunidad, el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas, Sheinbaum se negó a presentarse en el lugar. López Obrador se negó a visitar el lugar, siendo que era su responsabilidad el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Porque este afán de aparentar algo que no es lo que principalmente se critica. Porque este afán de jugar con los símbolos religiosos católicos, cuando ella, en su logia, ha jurado destruirlos, ha jurado aniquilar el catolicismo, cuando ella, en el centro de la Ciudad de México, realizó un ritual de invocación de las fuerzas de la oscuridad, de las fuerzas malignas, llamando a los espíritus inmundos de los nahuales. Y ahí la pueden ver claramente cómo fingió pues persignarse. Fue incapaz en todo momento de hacer el símbolo de la cruz. Vamos a ver también en parte qué es lo que están dejando, por ejemplo, los comentarios. Los comentarios vamos a verlos a continuación. Tengo aquí que hacer un cambio de enfoque. Aquí está. Dice, bueno, esta vieja hipócrita cree que nos hace endejos con sus burlas, pero hay mucha gente que se lo cree. Católico idiotizado. Sheinbaum se viene a burlar de nuestra religión y tú le aplaudes. Recuerda quién mandó tumbar un templo en Tlalpan, ¿sí? El templo de San José de los Trabajos lo mandó a destruir Claudia Sheinbaum y ella se ha pagado a estos falsos verificadores de hechos para que digan que no es cierto, para que nieguen lo que realmente hizo Claudia Sheinbaum, que dijo que iba a reconstruir también la iglesia y nunca lo hizo. Creo que aquí precisamente nos presentan este video. Cuya jefa es Claudia Sheinbaum. Llegaron a la Capilla del Señor de los Trabajos, que es parte de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en las calles de Tapacan y Yobaín, en la colonia Cultura Maya de Tlalpan, y la derribaron. El párroco Juan Guillermo Blandón Pérez acusó que los trabajos fueron para recuperar el predio de 1.700 metros cuadrados donde se ubica el centro religioso. La capilla derribada ocupaba 210 metros cuadrados, fue derribada, dice,
por unos 350 empleados de la delegación que destruyeron el altar, sacaron los crucifijos e imágenes en bulto, los lanzaron al suelo. Dice el párroco, es el acto más grave que estas personas cometieron por haber profanado un lugar sagrado y haber destruido las imágenes. Se realizó una diligencia jurídica por parte de la delegación, entonces verificaron y la diligencia que llevaban era, retirar los muros que se estaban construyendo, inclusive con una clausura original. Al retirar toda la capilla, mismo viernes, yo me enteré, anduve en recorrido todo el día en la delegación y me enteré hasta la tarde-noche ya lo que había ocurrido. Seguimos dialogando para ver de qué manera podemos... También recordar que si un día la dictadura, los dictadores comunistas, a la usanza, por ejemplo, del criminal Nicolás Maduro, intenta, por ejemplo, presentarse como guadalupanos, pero sabemos perfectamente que sus actos son la promoción del aborto, la transexualidad infantil. Claudia Sheinbaum estaba exigiendo el aborto a los 9 meses. No puede decirse, por tanto, que sea una mágica conversión, ¿no? O también este Judas que tenemos, que es Eduardo Verástegui, tampoco le podemos creer su mágica conversión cuando sigue juntándose con personas que sabemos de sobra que son corruptos, aledos del partido narcotraficante Morena. Porque yo creo que sí pueden, en un momento dado, todos estos satanistas sí pueden venir a tratar de presentarse como conversos, como personas muy religiosas, como personas santas. No lo duden de que en algún momento van a intentar hacerlo, porque precisamente esa sería una de las características de un anticristo. En los Estados Unidos lo han padecido, por ejemplo, con Joe Biden, que se fingía católico, que incluso decía que traía en, no sé si la mano derecha o la mano izquierda, el rosario que utilizaba Beau Biden para rezar. Beau Biden fue fiscal del estado de Delaware y fue el que exoneró al pederasta descendiente, el último heredero de la familia DuPont, que violó a su hija y a su hijo. Él fue el que lo liberó de los cargos. Luego, Beau padeció de un cáncer terrible cerebral que le ocasionó la muerte. Yo no sé si en sus últimos días de vida se habrá convertido, se habrá arrepentido de las cosas que hizo. El otro hijo de Joe Biden. Pero tenemos a un Joe Biden que también se rodeaba, por ejemplo, de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y luego tenemos a un Joe Biden que contradictoriamente oficiaba bodas gay o participaba en bodas supuestamente gay y promovía el aborto. Entonces, no sería extraño encontrar a un criminal comunista que de pronto se quiera hacer pasar por católico o por ortodoxo ruso. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Stalin. Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, se fingía ortodoxo para precisamente utilizar los poderes de la fe, de la religión, e impulsar a los rusos a la guerra. Pero sí, este video es bien importante, este video que nos comparte Mexican Libertarian Anti-Communist, @DavidSaro2, sobre que fue Claudia Sheinbaum quien ordenó la destrucción de la iglesia de Tlalpan, ¿sí? Yo sé que a ustedes les dirá otra cosa los deformadores de hechos de George Soros, les dirán cualquier otra cosa, pero fue ella. Eso es lo que está verificado plenamente, periodísticamente. Y aquí, por ejemplo, lo está avalando una persona que ni siquiera es provida, que es Joaquín López Dóriga. Centro religioso. La capilla derribada ocupaba 210 metros cuadrados. Fue derribada, dice, por unos 350 empleados de la delegación que destruyeron el altar, sacaron los crucifijos e imágenes en bulto, los lanzaron al suelo. Dice el párroco, es el acto más grave que estas personas cometieron por haber profanado un lugar sagrado y haber destruido las imágenes. Se realizó una diligencia jurídica por parte de la delegación, entonces verificaron y la diligencia que llevaban era, retirar los muros que se estaban construyendo, inclusive con una clausura original. Al retirar toda la capilla, mismo viernes, yo me enteré, anduve en recorrido todo el día en la delegación y me enteré hasta la tarde-noche ya lo que había ocurrido. Seguimos dialogando para ver de qué manera podemos resolver esta situación de fondo. Han llegado a un acuerdo, pero siguen dialogando. ¿Qué acuerdo han llegado?
Y tenemos que sentarnos sobre todo con los vecinos. O sea, no hay ningún acuerdo. No hay un acuerdo ¿Cuál? en el sentido de llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que si hay un conflicto... Te vas a meter en un problema, Claudia, porque luego quienes se meten a esto resultan crucificados, Claudia. No, para nada. Yo creo que... ¿No para nada? No tiene nada que ver. No, para nada. Digo. Yo creo que... O sea, que no le das importancia, ¿no? Digo, por lo que yo le pedí... Yo hasta donde sé, donde hay iglesias, es una propiedad federal. Pero mientras tanto, lo que se derrumbó queda derrumbado. Sí, digamos que era un techo de lámina, o sea, no valía nada, o sea, no tenía ningún valor sagrado para ella. Digamos, las imágenes que veo yo en la razón, destruidas las imágenes de la Virgen, de los santos, destruidas, hechas pedazos en el piso. Y es que Claudia tiene historial. Su padre era hijo de un criminal comunista, de un judío soviético, que lo que hacían era llegar a Lituania, Estonia, a destruir los cementerios porque había cruces, simplemente por eso, destruir todas las tumbas. Por eso hasta la fecha, en países como Estonia, Lituania, Hungría, aborrecen a los ancestros de Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que ella ha ocultado, porque ella es una criminal comunista, ella ni siquiera es judía, ¿eh? Olvídense de decir que ella es judía, ella no es judía. Ella es una criminal soviética, de familia soviética. No tiene por qué estar ocupando la presidencia de México. Bueno, pero además, ¿no? Ya digamos que ocupa la presidencia de México porque hizo su narcofraude. Pero además debería de respetar las cosas sagradas. ¿Cómo si pudiste, Claudia Sheinbaum, ir a destruir una iglesia, la iglesia del Señor de los Trabajos, en Tlalpan, pero no pudiste cerrar el colegio Repsamen, que se colapsó en el sismo de 2017 y mató 19 niños? Y fue tu responsabilidad porque tú autorizaste la ampliación. Tú no clausuraste esa obra irregular, porque seguramente te pasaron dinero. Entonces, por un lado, no pudo derribar el colegio Repsamen, pero sí pudo ir a destruir una iglesia católica. Esa es Claudia Sheinbaum. Sin engaños, sin filtros, sin retoques, sin maquillaje, sin mentiras. Esa es verdaderamente Claudia Sheinbaum, una enemiga del catolicismo mexicano. Probablemente la enemiga más bestial, más visceral, más sanguinolenta, más agresiva contra el catolicismo mexicano que hemos tenido. Y es una ofensa por parte del satanismo mundial que nos impongan a una judía atea como presidente de México. Es una ofensa directa, un ataque directo contra nosotros, porque hasta entonces, hasta antes de Claudia Sheinbaum, habían puesto a imbéciles, narcotraficantes y asesinos, ladrones como López Obrador, de aparentemente origen mexicano. Masones, enemigos de México, traidores a la patria, pero aparentemente mexicano. Imponiéndonos a Claudia Sheinbaum, una extranjera, como presidente de México, es una ofensa gravísima contra nosotros porque dicen: ustedes son esclavos, ustedes son basura, ustedes son menos que animales. Así nos está diciendo a todos los mexicanos. Les podemos imponer al carcelero que nosotros queramos. Eso es lo que significa Claudia Sheinbaum Pardo, una extranjera en la presidencia de México, que por cierto puede estar en la presidencia de México por la reforma al artículo 82 de la Constitución que hizo Carlos Salinas de Gortari, precisamente ya previendo dejarle la presidencia a una extranjera en los próximos años. Y en este caso, pues le resultó ser Claudia Sheinbaum. Vamos con otras cosas, con otras notas importantes en este día 26 de diciembre del año 2024. Hay mucho de lo que hoy tenemos que hablar. Vamos a retomar toda la información relevante de este día y probablemente de la semana que por diversos motivos pues se ha ido quedando un poco relegada de atención. Un taxista número 8890, un taxista con el número de 1890, se robó los regalos de Navidad de una mujer y sus hijos.
Salinas Pliego compartió su indignación por esta acción. Por cierto, el taxista fue detenido por sus propios compañeros taxistas para limpiar la imagen del gremio de los transportistas, de los taxistas, y entonces Salinas Pliego dice, pues este taxista que le roba la Navidad a estos niños, adivinen por quién votó. E inmediatamente, dígame usted a lo que se le viene a la mente. Déjemelo en los comentarios. Déjamelo saber en los comentarios. A mí se me viene a la mente Morena. Yo digo que el taxista que se robó los regalos votó por Morena. No sé, es natural pensar eso. Morenistas intentaban reclamar a Ricardo Salinas Pliego supuestas condiciones laborales injustas en el Banco Azteca. Pero pues ante los crímenes, ante los robos de López Obrador, Ricardo Salinas Pliego les responde algo horrible que hizo López Obrador, como prometer un sistema de salud como Dinamarca, y los deja callados. O sea, inmediatamente los destruye. Cualquiera que quiera hacerle una crítica a Salinas Pliego desde el partido narcotraficante Morena se tendrá que enfrentar a respuestas que ellos nunca van a poder responder, como esta. Cita textual, dice Salinas Pliego: no, los tenemos amarrados y amenazados ahí para que les sirvan a ustedes. Ah, porque eso es cierto. Ese banco es muy utilizado por todas las personas. Si les dieran muchos días de descanso, si estuviera cerrado el banco muy temprano, pues muchas personas no podrían hacer nada. La verdad es que, como dice Salinas Pliego, es ilógico que la gente se queje de las condiciones laborales de los trabajadores de Banco Azteca cuando utilizan mucho ese servicio. Dice, los obligamos a trabajar y a cambio les prometemos que pronto tendrán un sistema de salud como Dinamarca. O un Tren Maya al que nunca se van a subir. Y si lo hacen, los dejará tirados. Pero la mejor forma de mantenerlos trabajando es dejar que vean cuántos muertos, asaltos y secuestros hay en la calle, sumado a la impunidad de los criminales. Con eso prefieren quedarse trabajando antes que arriesgarse a salir. Todo bajo un gobierno indolente cuya única preocupación es cobrar y repetir día tras día una sarta de mentiras para justificar su falta de resultados. Anda desatado el señor Salinas Pliego y agrega, 6 años presumiendo las mismas, entre comillas, obras. Y ninguna funciona. Ninguna funciona, ¿eh? Y este aeropuerto que está en Zumpango está incompleto. Sí han visto el edificio. Busquen la maqueta original y vean lo que construyó López Obrador, lo que inauguró, y ahí se podrán dar cuenta de que eso no está terminado. Imagínense que en la escuela su hijo pasará toda la primaria y los maestros le seguirán diciendo, ya casi aprende a leer y escribir, ahora sí, ya va a poder. Pero cada año le cobrarán a usted más de colegiatura y terminará saliendo y se terminará graduando, vamos a decir, de la primaria y no sabrá leer ni escribir. Y yo conozco personas que sí cursaron la primaria y la secundaria y no saben leer ni escribir correctamente. Así que bueno, ahí la realidad mató el chiste de Salinas Pliego, ¿no? Porque esto sí ocurre. Les digo, pero con cualquier cosa que quieran venir a reprocharle algo a Salinas Pliego, él les responde con algo como esto y los deja callados, los deja sin poder hacer absolutamente nada. Porque a ver, ¿quién responde a una argumentación de este tipo? ¿Quién puede responder desde el ámbito de los morenistas? ¿Quién puede responderle a Salinas Pliego? No, pues fíjate que López Obrador sí hizo el sistema de salud como Dinamarca. Una vil falsedad, yo creo que es de las cosas más ofensivas que se habrán escuchado en este país. Al conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser
como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. ¿Quién hoy puede ser tan desgraciado, tan infeliz como para venir y decirme, sí, sí tenemos el sistema de salud como Dinamarca? ¿Mm? ¿Quién puede ser tan tarado? Solamente un anónimo, eso sí, estoy seguro que algún anónimo sí es capaz de escribirme que sí, que las cosas están muy bien. Nos vamos con nuestra siguiente nota. Médicos niegan que la cantante Dulce tuviera un pulmón, colapsado. Dice que en realidad le hallaron un tumor en un riñón y que se lo retiraron y que lamentablemente pues también tuvieron que retirarle el riñón por algunas complicaciones de salud y que al parecer a partir de ese momento se degradó su salud. Yo creo que se va a investigar si esto no fue una mala praxis médica. Recuérdese que la tercera causa de muerte a nivel mundial es la iatrogenia, la mala praxis de los médicos, que un médico te intervenga mal o que un médico te recete algo que no sabía que podía ser tal vez contraproducente, es la tercera causa de muerte en el mundo. Vamos con nuestra siguiente nota. No nos vengan con que la ley es la ley, pues Claudia Sheinbaum ahora se puso a decir que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar, que porque debe muchos impuestos, después de este comunicado en el que dijo que Dios nos cuide porque Morena nos va a robar absolutamente todo, porque sí lo está haciendo, porque sí se está robando absolutamente todo. Ya lo hizo, por ejemplo, ¿cuál fue el primer atraco importante? El primer atraco importante de Morena, así descaradísimo, fue cuando se robaron las pensiones de los trabajadores de más de 70 años que por toda la burocracia y corrupción no han podido cobrar su pensión. De buenas a primeras, López Obrador dijo, este dinero es mío, ya no es una pensión. ¿Se los robó? ¿Se los quitó? No hubo forma, no hubo forma de oponerse, de decir que no, así se lo robó. Bueno, pues de la misma forma, ahorita se está haciendo una reforma para robarse los 2 billones de Infonavit, que es muchísimo dinero. De la misma forma, en el presupuesto de egresos 2025, Morena, con Claudia Sheinbaum, se han robado 113,000 millones de pesos de la salud pública. Y si así la salud pública está como está, le están quitando 113,000 millones de pesos. Además de los billones que se roban y que envían a Cuba para traer falsos médicos cubanos que son solo diplomados inútiles, que son la justificación para robar dinero de México y dárselo a la dictadura castrista, demostrándose una vez más que no existe ningún bloqueo en Cuba, no existe ningún bloqueo por parte de Estados Unidos, porque si no, no les podrían dar todo ese dinero que nos roban y todo ese equipo especializado que arrancó López Obrador de Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa en crisis, y fue y se lo regaló a Cuba. Bueno, pues Claudia Sheinbaum dijo que Salinas Pliego debe mucho de impuestos y que va a tener que pagar y que no va a responderle, que porque ella no se mete en esa clase de asuntos. Mira, le sacateas, ¿no? Le tienes miedo. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente, ¿no? Pues de la misma forma sarcástica decir que Ricardo Salinas Pliego pague impuestos cuando en México tengamos un sistema de salud como Dinamarca, un sistema judicial como Singapur y un sistema de seguridad como en Suiza, en el estado de Sinaloa, donde no se registre ni un solo asesinato y que no haya 740 desaparecidos como hay en este momento. Solamente así sería admisible que la narcopresidente pida que se paguen impuestos. Solamente así. Vamos con nuestra siguiente nota. En México asesinan 7 mujeres diariamente. De los más de 80 personas que son asesinadas a diario, 7 son mujeres. Ahí también quiero denunciar un tanto el sesgo de la prensa, ¿no? Porque tal vez sería mejor documentar la totalidad de los asesinatos, sin importar si son hombres o son mujeres, también destacar, fíjese, el dato que sí deberíamos de destacar es cuántos de estos prácticamente 100 asesinatos diarios por el crimen organizado, cuántos de ellos son niños. Y la prensa se resiste a destacar eso. Y la prensa se resiste a destacar
que también los asesinatos de hombres son delitos de alto impacto, son delitos graves. Pues sesgada, muy sesgadamente ideológicamente sesgada es lo que quise decir la prensa, se les hace como la nota más grave decir 7 mujeres son asesinadas diariamente. Pero son más de 100 asesinatos. 100 asesinatos, 7 en promedio son mujeres diariamente. Dice que el estado con más asesinatos de mujeres, ahora dicen feminicidios, es totalmente incorrecto porque legalmente el feminicidio es únicamente cuando un hombre asesina a una mujer por el odio que siente por las mujeres. Pero como los legisladores son unos animales, unas bestias del infierno, pues se les ocurrió llamar feminicidio a cualquier asesinato de mujer. Era lógico, ¿no? En un panorama tan ideologizado, en un país tan ignorante, con una clase política de asnos, perdónenme los asnos, pues llegan a decir que todos los asesinatos de las mujeres son feminicidios. Espero que les haya quedado claro el concepto. El feminicidio es únicamente cuando un hombre mata a una mujer porque odia a las mujeres, pues la odia por ser mujer. Por lo cual, si un hombre, por ejemplo, asesina a una mujer en un asalto, no es un feminicidio porque no la odia por ser mujer, sino que la ha privado de la vida para robarla. Entonces, hay que hablar con mucha propiedad. Yo sé que muchas veces, por ser delitos graves, por ser delitos indignantes, la gente se deja llevar por el frenesí violento o el coraje, pero hay que estar bien conscientes de que se están aplicando muy mal los conceptos en nuestro país. No saben absolutamente nada de derecho y por eso terminan haciendo tipos penales que luego ni siquiera pueden ser aplicables a la vida diaria, porque en la vida diaria, ¿cómo tú demuestras legalmente que un hombre mató a una mujer simplemente por ser mujer? Eso es bien difícil. Entonces, más vale meter los delitos como son, por lo que son: homicidios. Entre enero a noviembre se registraron 2.409 casos. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿No decía Claudia Sheinbaum que con ella llegaron todas las mujeres al poder? La muestra es que no. La única que tiene escolta y vive en un palacio nacional y es custodiada por un ejército, pues es Claudia Sheinbaum, no las ciudadanas mexicanas, no las mujeres indígenas, no las mujeres de la calle. El dólar estadounidense superó los 20 pesos con 70 centavos este día. Ya no vemos a los corruptos de Morena presumiendo el tipo de cambio. El tipo de cambio se desplomó desde que se registró la narcoelección del 2 de junio en que Morena presumía tener la mayoría para destruir los organismos constitucionalmente autónomos, el poder judicial, militarizar México y acabar con la legalidad en este país. Obviamente que están huyendo las inversiones extranjeras de nuestro país y eso es lo que hace que se colapse el peso. Fracasa el estilo espectacular propagandístico de Genaro García Luna en Claudia Sheinbaum. Ya saben que Claudia Sheinbaum sigue la doctrina de Genaro García Luna, de los michoacanazos, de decir que, wow, es el golpe espectacular contra el narcotráfico, de tener una célula de 4 sujetos adolescentes que se ven todos atarantados y que supuestamente Claudia Sheinbaum nos quiere presentar como los más grandes sicarios, como los únicos generadores de violencia del estado de Sinaloa. Fracasa Claudia Sheinbaum porque obviamente esto no es así. Esto es un absurdo. Esos 4 narcoadolescentes jugaban a ser sicarios. No niego que a lo mejor mataron a algunas personas y que debían de ser detenidos, pero no son los generadores de violencia. No son ni los líderes del cártel de Sinaloa. Y hay que recordar que el cártel de Sinaloa es una organización criminal que al menos en México superará los más de 50,000 hombres armados. Es un pequeño y disperso ejército de sicarios muy bien armados, con armas incluso superiores a las que utiliza el ejército. Y es una tontería que Claudia Sheinbaum nos diga que desplegando 10,700 soldados en Sinaloa no es capaz de detener a más de 4 narquitos, de 4 narcoadolescentes, todos que no saben ni cómo se llaman, y decirnos que ese es el gran golpe que estábamos esperando, con todos los recursos de que dispone el ejército mexicano, que únicamente puedan detener a 4 narquitos, una célula supuestamente del Perris. No es un resultado, no es algo digno de presumir, es un fracaso estratégico,
militar y que deja muy mal a México ante los ojos de Estados Unidos. Si Claudia Sheinbaum estaba buscando evitar una intervención militar simulando que está combatiendo al narco, pues este no es el caso, ¿eh? Este es un gravísimo error. Mediocridad. Se ha roto el récord de las importaciones de maíz procedente de los Estados Unidos de Norteamérica durante el sexenio de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero el periódico La Jornada quiere justificarlo culpabilizando que en el año de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TLCAN. No puede acusar el periódico La Jornada al TLCAN de que López Obrador destruyó Procampo, de que ha dañado severamente al campo mexicano en la producción de maíz. No puede negar el periódico La Jornada diciendo que es culpa del TLCAN que López Obrador renegoció dicho Tratado de Libre Comercio América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y que ahora digan que es culpa de ese tratado que se está importando más maíz. Hoy el periódico La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda y desinformación de Morena, se le ocurrió decir que es por culpa del tratado. Diario de Yucatán destaca una noche muy violenta. Agitada noche en la República Mexicana. Tan solo en la noche, en una sola noche, los criminales no duermen. Asesinaron 54 personas, según los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. En Guerrero y Morelos, tan solo en estas dos entidades, se sumaron 54 asesinatos. Estos dos estados gobernados por el partido Morena, el partido del narco. Entonces, ¿cuál va a ser la justificación? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A Calderón? Sangrienta Navidad. En Tlalpan, gobernado por Morena, esta nota ya se las había compartido con anterioridad, pero hoy la vuelve a destacar el periódico La Prensa. Asesinan a madre e hija que regresaban de unas vacaciones en Oaxaca. El asesino podría ser de su familia. 54% de los municipios en México son más pobres después del gobierno de López Obrador que con gobiernos anteriores. Sufren de inseguridad criminal. En respuesta, la presidente Sheinbaum y su partido Morena dicen que van a dar más dinero en programas sociales para comprar votos, como si esa fuera la solución. No hay ninguna estrategia, ninguna política para mejorar los municipios. Estados Unidos, se incendia el Morrison Hotel en Los Ángeles, no se reportan heridos. México, detienen al tío de Ovidio Guzmán López. Se trata de Hernán Ojeda López, alias el Mero Mero. Dicen que es tío de él y que era el principal encargado de transportar el fentanilo desde el sur de México hasta Mexicali, Baja California, lugar donde obviamente tenía otros medios para transportarse a los Estados Unidos. Por cierto, aprovecho el recordatorio sobre que es importante mandar cartas a Donald Trump advirtiéndole que los dos trenes que quiere hacer Claudia Sheinbaum, que van al norte, son rutas de droga, por lo cual yo estoy teorizando que la construcción de estos trenes corruptos, que van a tener un costo enorme y va a ser dinero de deuda, dinero robado a México, como se hizo con el Tren Maya para asignar contratos corruptos a empresarios ligados a ella, pues son rutas de droga. O sea, estos trenes probablemente se estén construyendo, se quieran construir, todavía no es una realidad, para enviar sustancias ilícitas a el norte, a los Estados Unidos de Norteamérica. No dudo que tengan esa intención, porque sobre todo hay que recordar que el aeropuerto de Zumpango se usa para recibir aviones cargados de polvo blanco desde Sudamérica, desde países como Colombia. En México, anuncian decomiso de 3 millones de artículos ilegales. Lo anunció Marcelo Ebrard, quien está atemorizado por las amenazas de Donald Trump contra los negocios ilícitos chinos solapados por López Obrador. El Partido Acción Nacional denuncia que son irregulares los diseños de las boletas de la narcoelección de jueces. Es una trampa ideada por Morena para celebrarse en junio de 2025. La narcoelección estaría también mal diseñadas las boletas para favorecer a ciertos candidatos seleccionados por Morena, de los cuales se componen los candidatos a jueces personas que tienen antecedentes penales.
Antes, tener jueces con antecedentes penales era inconcebible en el antiguo sistema. Estábamos mejor antes entonces. Antecedentes penales. Luego, otros son políticos o expolíticos del mismo partido Morena o de otros partidos políticos afines a Morena. Entonces, no es algo bueno, no es una buena noticia esta narcoelección, desde luego que no. En el Vaticano, el Papa Francisco anuncia que está próximo el inicio del Jubileo 2025. Dicho jubileo que ha sido muy cuestionado porque contará con la participación en septiembre de una peregrinación gay de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Todos ellos orgullosos de ser lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y de rechazar a Cristo, ¿sí? De rechazar a Cristo y su enseñanza, que condena las relaciones antinaturales. Bueno, pues este colectivo que se conoce como la tienda de Jonathan, por una mentira que se inventaron los LGBT sobre que Jonathan sostenía relaciones homosexuales con el rey David, semejante blasfemia nunca se me habría ocurrido a mí ni a ninguna persona que ha leído las Sagradas Escrituras, que las conocemos y que sabemos que no hay ninguna evidencia de lo que están diciendo. Bueno, pues ellos no tienen ningún deseo de convertirse al catolicismo ni de dejar su vida homosexual, su vida gay. Exigen que la Iglesia Católica acepte las relaciones homosexuales en la Iglesia. Por tanto, pues esta peregrinación gay no es con buenas intenciones y al parecer fue autorizada por la autoridad del Papa Francisco, por lo cual pues ha sido muy criticado este Jubileo 2025, además de que el logo del Jubileo 2025 pues tiene colores que llevan a pensar un poco en que podría ser un símbolo así de colorido, pues pareciera hasta como una bandera del arco iris. Pero claro, eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que se contrató presuntamente a un masajista para hacer el logo. Y decimos, bueno, porque un masajista, hay artistas de arte sacro, hay gente que pudo diseñar el logo del Jubileo 2025 dentro de la misma iglesia, un sacerdote. ¿Por qué esta idea del Papa Francisco o de alguien ligado al Papa Francisco de hacer esta clase de cosas que algunos dirían buenas, pero que pueden malinterpretarse como malas? En el Estado de Israel, el fiscal general de ese país inicia una investigación por corrupción contra la esposa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ya con anterioridad se les había acusado de corrupción sobre que la esposa de Netanyahu era la que recibía los regalos, es decir, los sobornos, para hacer negocios en el Estado de Israel de muchos empresarios, de muchos millonarios. Y bueno, pues esto es la lucha que se está dando de los israelíes, algunos obviamente israelíes muy izquierdistas, pero una lucha que se está dando contra Benjamín Netanyahu, un líder sionista muy fuerte que se ha mantenido en el Estado de Israel y que es el representante de los intereses de la banca, y que pues es un sujeto muy siniestro porque realmente sería el que está detrás de facilitar el ataque contra Israel a Hamas, que deja como resultado más de 1,200 personas sin vida, y como resultado de este ataque, la respuesta del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, que ya deja más de 45,000 muertos, de los cuales al menos 4,000 son niños. Ha sido muy indignante esto para jefes de Estado de, por ejemplo, Sudáfrica, pero también el Papa Francisco ha condenado abiertamente los crímenes de Benjamín Netanyahu, porque no hace mucho lo trataron de olvidar, lo trataron de invisibilizar, pero asesinaron a 2 personas dentro de una iglesia católica en plena Tierra Santa, Jerusalén, y eso fue ampliamente condenado por el Papa Francisco. Me parece bien que el Papa Francisco condene las acciones de Netanyahu contra una población civil, pero me gustaría que de esa misma forma condenara los crímenes de Nicolás Maduro en Venezuela. Creo que a todos nos gustaría ver esa correspondencia, esa misma severidad. En Finlandia, investigan buque ruso, le están acusando de probable sabotaje. En Rusia, sin esclarecer, barco ruso que explotó en el mar Mediterráneo. Hay 2 desaparecidos rusos, 2 de la tripulación, de 16, frente a las costas de España. Rusia
teoriza que se trató de un atentado terrorista en su contra. Esto lo está comunicando la cadena de noticias alemana DW. Ucrania no quita el dedo del renglón en su guerra contra Rusia, pues ahora acusó a Rusia de haber derribado el avión que se estrelló en Kazajistán. Es una acusación muy grave porque un día anterior se consideraba que era un accidente y que el mismo Vladimir Putin le había dado las condolencias al líder político, al presidente de Azerbaiyán. México, se realiza una misa en la Basílica de Guadalupe en honor a la memoria de la cantante Dulce, que falleció a sus 69 años de edad. Vamos con otra información, algo que ayer se me olvidó destacar, al menos en la emisión al aire, y es que resulta ser que pues Donald Trump, a través de uno de sus funcionarios, emitió una condena por el ataque que realizó Rusia con drones y explosivos, misiles, quise decir, en contra de territorio ucraniano en plena Navidad. Realmente la condena, quien la está haciendo, es uno de sus funcionarios de Estado. El secretario de Asuntos Exteriores de Trump, el que está designado de apellido Kellogg, no Kellogg's, Kellogg, declaró: la Navidad debería de ser un tiempo de paz, pero Ucrania ha sido brutalmente atacada el día de la Navidad. Lanzar ataques con misiles y aviones no tripulados a gran escala el día del nacimiento del Señor es un error. Y miren, algunos dicen, es que está apoyando a Zelensky, esta no es una buena noticia. Bueno, pues yo sigo pensando que es una buena noticia y les voy a decir por qué. Porque Zelensky, con anterioridad, no le importó que fuera Semana Santa o que fuera Navidad. Él prosiguió con sus ataques brutales en contra de Rusia. Es más, parecía como que en estas fechas intensificaba el ataque. Y siendo Zelensky una persona que es muy descreída, que no es cristiana, que se finge a veces como religioso, siendo que él es judío y ateo y progresista. LGBT también, como Claudia Sheinbaum, que a ella le encanta toda esta idea de los niños transexuales y de hombres que se visten de mujeres y de cambios de sexo y de todas esas cosas. Lo digo y lo respaldo con los hechos, porque ella eso fue lo que impulsó en la Ciudad de México. Ella impulsa todo lo que sea un orden anticristiano y antinatural. Bueno, pues lo mismo su hermano Zelensky, ¿no? Digo, porque ellos no son ucranianos ni tampoco son mexicanos, ellos son judíos y son gobernantes de naciones cristianas sin ninguna justificación. Bueno, pues Zelensky intentó politizar la Navidad para utilizarlo como un argumento de guerra contra Rusia. Movió la fecha de la Navidad del calendario ortodoxo ruso y lo ajustó al calendario gregoriano como si los ucranianos fueran católicos en vez de ser ortodoxos rusos. Y bueno, pues ya eso de politizar la Navidad, que es una fecha de amor y paz para un conflicto bélico, habla muy mal de Zelensky. Pero por otro lado, también tenemos el detalle de que esta politización que él pretende hacer sobre lo religioso simplemente puede abrir más el abismo entre él y su pueblo, porque el pueblo ucraniano es cristiano oficialmente, o la mayor parte de los ucranianos son cristianos ortodoxos. Y tratar de generar este abismo entre ellos y la identidad rusa, pues es algo que puede resultar bastante accidentado. Entonces, lo que dijo el funcionario de Donald Trump, el funcionario Kellogg, es bueno hasta cierto punto porque destaca que el gobierno de Donald Trump y sus funcionarios son muy partidarios de hablar de Dios, de hablar de la fe. Y yo les pregunto, ¿qué otro gobernante en el mundo ustedes han escuchado, a excepción de Donald Trump, que se refiera en sus comunicados de prensa poniendo por delante la celebración del cumpleaños de Jesucristo, el nombre de Jesucristo por delante para argumentar políticamente? Nunca hemos escuchado a otro jefe de Estado en el periodo reciente, en este año, en nuestro tiempo, en nuestra actualidad.
Nunca hemos escuchado a un jefe político hablar de esa forma. El enviado de Trump para Rusia y Ucrania condena el brutal ataque ruso en la Navidad. El presidente electo aseguró en varias ocasiones ser capaz de poner fin a ese conflicto. Y yo digo que sí tiene la capacidad de poner fin a ese conflicto porque ese conflicto se desinfla si se le corta los dólares. Ese conflicto se ha mantenido por los billones de dólares que le asignó Biden, pero es un conflicto artificial que se puede parar muy fácilmente. Y parándose ese conflicto, pues tiene que salir del poder inmediatamente. Zelensky tiene que dejar la presidencia de Ucrania. El enviado especial del presidente electo de los Estados Unidos, Kate Kellogg, expresó su profundo rechazo por el ataque. Dijo eso sobre la Navidad. Finalmente, el designado por Trump, al abordar la situación entre Rusia y Ucrania, subrayó que la comunidad internacional sigue de cerca las acciones de ambos lados. Allí dijo, también Ucrania ha cometido probablemente abusos. Está más decidido que nunca a llevar la paz a la región Donald Trump. Tuvimos 4 años de paz con Donald Trump. Se fue Donald Trump, volvieron los demócratas, volvieron la gente luciferina y satánica como Obama. Recuérdense, los 8 años de gobierno de Obama parecía el infierno, o sea, él fue el que ocasionó todos esos millones de personas muertas y le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, que yo creo que es uno de los más grandes errores que se ha cometido por parte de ese galardón o premio. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, escándalo tras escándalo para la AA, la American Airlines. Hallan cadáver en compartimento de llanta o de neumático de un avión que iba a volar, creo que a Hawái. La corporación, la aerolínea American Airlines, cuyos dueños son personas, son accionistas como Bill Gates, entre muchos otros, pues tiene muchos problemas porque el día de ayer suspendió sus vuelos, el día de antier suspendió sus vuelos por que decía que tenía una falla técnica. No se expresó, no se aclaró cuál fue la falla técnica. En redes sociales se dijo que podía ser un hackeo, pero la corporación como tal no lo explicó. Bueno, pues ahora se les encontró el cadáver de una persona en el compartimento de neumáticos a uno de estos aviones. Vamos a hacer una ampliación sobre estos detalles. Encontraron un cuerpo en el compartimento de rueda de un avión de la United Airlines tras un vuelo de Chicago a Hawái. Bueno, en la víspera de Navidad, un cadáver fue encontrado sorpresivamente en ese compartimento. Dicen que es común, algunos consideran que personas, o ha pasado en el pasado ha ocurrido así, que hay personas que quieren volar gratis y se les hace fácil meterse en el compartimento de la llanta. Pero obviamente que ahí, pues, por las condiciones, pues, porque por fuera un avión puede ser muy frío, entonces pierden la vida, no calcularon eso tal vez, no llevaban la ropa adecuada para tratar de viajar por ahí. Incluso, pues por la misma velocidad que alcanza el avión, el viento que sopla puede ahogar a las personas. No permite que respire tanta aire a esa velocidad. El cuerpo fue hallado en el compartimento de una de las llantas principales del tren de aterrizaje del vuelo 202, según un comunicado enviado por la aerolínea norteamericana, y que la policía ha confirmado los hechos y los investiga. La empresa indicó que el avión es un Boeing 787-10, que solo era accesible desde el exterior de la aeronave y que no estaba claro cómo y cuándo esta persona llegó ahí. Por su parte, las autoridades locales dijeron que se está investigando activamente este descubrimiento. El departamento de policía lleva a cabo una investigación sobre el individuo que falleció. Aparentemente, bueno, el individuo fue hallado sin vida. No se sabe si falleció en ese mismo compartimento, dijo un comunicado de la policía a Hawaii News Now.
El vuelo 202 de la United Airlines despegó de Chicago a las 9:50 de la mañana del martes y llegó a Maui a las 2 de la tarde en el tiempo de ese lugar. Según lo mostró a la prensa local, el marco de la investigación observó que la aeronave estaba rodeada de patrulleros y unidades de diferentes servicios que se acercaron para investigar la escena. El aeropuerto estaba realizando operaciones con normalidad y los vuelos no se vieron afectados por este sombrío hallazgo, según el New York Post, que es de donde estoy citando esta información. Entonces, bueno, pues cosas extrañas están ocurriendo con estas aerolíneas y no hay mucha información. O sea, estas corporaciones no reconocen el derecho de los ciudadanos propiamente a estar informados. Son muy parecidos, son empresas privadas, pero vamos a decir que en su funcionamiento son muy burocráticas, como podría ser el gobierno. La burocracia también se protege mucho en sus actos de corrupción. Y ahora sí, pues bueno, mi agradecimiento para David Saro, que nos compartió precisamente el video del momento de la entrevista que realizó Joaquín López Dóriga a Claudia Sheinbaum, cuando en el año 2016 destruyó la Iglesia del Señor de los Trabajos. Y el año siguiente, el 2017, pues se viene ese lamentable sismo que termina costándole la vida a 19 niños y a varias personas adultas. Ahorita no recuerdo cuál es la cifra exacta, pero fue también producto de la corrupción de Claudia Sheinbaum. Y que la Iglesia del Señor de los Trabajos, pues ella prometió que iba a reconstruirla, que estaba llegando a un acuerdo. Nunca se llegó a dicho acuerdo. Fue una de las muchas falsedades de la administración de Sheinbaum como alcaldesa de Tlalpan. Tlalpan, que es uno de los territorios que tiene secuestrado Morena. Después fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Simplemente porque la oposición no había, la oposición se dejó ganar, la oposición le puso la mesa, se dejó ganar por una ratera como Claudia Sheinbaum, por una corrupta como Claudia Sheinbaum, y posteriormente esta señora llega con una narcoelección en que sabemos que gente del cártel del Golfo, por ejemplo en el estado de Tamaulipas, operaron a favor de ella electoralmente. Que ella fue financiada por el Mayo, también se sabe, a través de un empresario ganadero que se llamaba Faustino Hernández, que posteriormente aparece muerto el día 30 de septiembre, el último día del narcogobierno de López Obrador. Y bueno, amigos, pues así están las cosas, y a nosotros nos conviene mantenernos siempre despiertos e informados. Gracias por tu atención. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte, comenta, hazlo llegar a otras personas, y bueno, con eso ya me ayudas mucho. Pero si también está en tu posibilidad, realiza un donativo a este espacio para seguir creciendo y mejorando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, así sea. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.